oportunidad vamos a hablar de los 7 sellos del Apocalipsis. Especialmente vamos a hablar del primer sello, porque hay mucho que decir, mucho que explicar y mucho que aprender. Así que usted que ha estado atento, atenta a las enseñanzas que hemos estado dando sobre el libro de Apocalipsis, tome nota de manera ordenada, secuencial, bien chévere, para que usted tenga ahí sus apuntes y pueda el día de mañana explicarle a otras personas y enseñarles también. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 6. Mientras usted busca Apocalipsis capítulo 6, recordamos que vimos ya el tema de las 7 iglesias. Y vamos a continuar con el tema de los 7 sellos. Muy bien. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió, el Cordero es Cristo Jesús y está hablando Juan. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, esto significa rojo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén y amén. Leemos hasta aquí estos primeros 4 sellos. Vamos a leer estos 4 sellos y los vamos a estudiar despacio. Recuerde que el libro de Apocalipsis no es muy sencillo de entender. Pido al Señor me dé la sabiduría y la sencillez para explicarlo de una manera que esté al alcance de todos nosotros y podamos entenderlo. Muy bien, este libro de Apocalipsis tan maravilloso. Ya no se nos está hablando aquí de 7 iglesias, se nos está hablando de 7 sellos. Y aquí en este punto del capítulo 6 ha llegado el momento dramático. Un libro. No se lo imagine como los libros que conocemos hoy, no. Un libro que es un rollo de papel. Así son los libros en el cielo, así eran en la antigüedad. La Biblia era un rollo. Se iba desenrollando de un lado y se iba enrollando en el otro a medida que usted iba leyendo. Entonces, se nos está aquí diciendo que el Cordero abrió uno de los sellos. Hay un libro que está sellado con 7 sellos. Y para poderlo leer hay que abrir primero esos sellos.
Y el único que puede abrir esos sellos es el Señor Jesús. Y el Cordero abrió uno de los sellos, el primero de los sellos. ¿Y qué pasó? Mire esto. Cuando se empiezan a abrir los sellos, empieza a suceder algo maravilloso y sorprendente. Porque a medida que se abren los sellos, empiezan a pasar cosas increíbles aquí en la tierra. Entonces, literalmente, en estos 4 sellos, a manera general lo digo, se habla de unos juicios que parecen ser la descripción del anticristo ganando control sobre las naciones de la tierra. Tome nota. Los primeros 4 sellos del Apocalipsis son la descripción del anticristo ganando control sobre las naciones de la tierra. Y lo harán provocando guerras. Ese es el caballo bermejo o rojo. Lo hará ganando control sobre la economía. Ese es el caballo negro. Lo hará matando a sus oponentes. Ese es el caballo amarillo. Entonces, vamos a estudiar en esta noche ese primer sello. Devuélvase al versículo 2, por favor. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchas personas asumen que este versículo 2 en este primer sello está hablando del Señor Jesucristo, pero la verdad es que no está hablando del Señor Jesús. Por supuesto, los invito a que miremos, a que a través de la misma palabra nos encontremos si sí es verdad que habla de Cristo o no habla del Señor Jesús. Dejemos que la Biblia nos confirme. Quienes dicen que en este versículo 2 de Apocalipsis 6 habla del Señor Jesucristo, se apoyan, tome nota, se apoyan en Apocalipsis 19:11. Yo le leo lo que dice, mire lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Muy bien. Entonces, quienes dicen que en este versículo 2 de Apocalipsis 6 habla del Señor Jesucristo, se apoyan en Apocalipsis 19:11 para decir que es el Señor Jesús, pero la verdad es que no está hablando del Señor Jesús. Vamos a mirar en detalle. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, acuérdese que el mensaje a las 7 iglesias llega hasta el capítulo 3. Entonces, ¿qué pasa en los capítulos 4 y 5? Lo invito a que usted estudie y lea. Los capítulos 4 y 5 describen la alabanza que se ofrece en el cielo a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. El capítulo 4 exalta a Dios como creador, mientras que el capítulo 5 exalta al Señor Jesucristo como redentor. En esos 2 capítulos, de eso es que está hablando la palabra en Apocalipsis. Entonces, la alabanza en el capítulo 6 se detiene. Y se detiene porque hay ya un presentimiento de que se viene un juicio. Se viene un juicio. Entonces la alabanza para. La escena que se nos presenta en los capítulos 4 y capítulo 5 es mirando a lo que sucede en el cielo en cuanto a la alabanza y la adoración a Dios Padre, capítulo 4, y a Dios Hijo, capítulo 5. Pero en el capítulo 6 ya la escena no está centrada
en el cielo, sino que se centra ¿en dónde? En la tierra, literalmente. Entonces, el Cordero, que es el Señor Jesucristo, abrió el primero de los sellos. Y aquí está la primera clave que nos permite desestimar que lo que dice en el versículo 2 está hablando de Cristo. No, Señor. Miren el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el que está abriendo los sellos? Cristo. Entonces no puede ser Cristo el que está en ese caballo blanco montando con un arco. No puede ser el Señor Jesucristo. Entonces, literalmente entendamos algo, que los sellos se están abriendo, pero el libro aún no se abre. Los sellos se están rompiendo, pero el libro aún no se abre y todavía no se está leyendo ese libro. Hasta ahora nos están diciendo lo que pasa cuando se empieza a romper o abrir cada uno de los sellos. Muy bien. Cuando dice uno de los seres vivientes, está hablando de querubines, que tienen por supuesto una autoridad. Entonces, en este primer sello se habla de un caballo blanco que está cargando a un jinete. Los caballos en la Biblia simbolizan literalmente poder, dominio, triunfo, majestad, conquista. Entonces, algunos haciendo un paralelo equivocado con Apocalipsis 19:11, identifican al que montaba este caballo blanco como a Cristo, pero no es Cristo porque Cristo está abriendo los sellos, entonces no puede ser el jinete. Y además de esto, este jinete utiliza una estéfanos. ¿Qué es una estéfanos? Mire el versículo 2. Y le fue dada una corona. Escuche, Cristo está coronado ya por la eternidad. Él no necesita que se le den coronas. Ese es el segundo indicio. Aquí dice que a este jinete que está montando el caballo blanco, literalmente le fue dada una corona. Pero la palabra corona en el original griego viene de una raíz que se llama estéfanos. Y ese término estéfanos traduce una corona ganada por mérito propio. Una corona ganada por mérito propio. Lo que significa que el personaje que está aquí no es un rey soberano, como lo es Cristo. Entonces, tenemos nosotros que analizar que esta corona fue ganada como un premio que se le dio. Pero si usted mira en Apocalipsis 19:12, dice, hablando de Cristo Jesús, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. ¿Qué tenía Cristo en su cabeza? Mire que no habla de corona, habla de diademas. Entonces la palabra diadema significa corona real, que se le entrega únicamente al rey y por encima de él no hay nadie más. ¿Ven cómo la palabra hace diferencia? Entonces, el jinete del capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis, no es Cristo Jesús. Otro indicio para poder afirmar que no es Cristo Jesús es que literalmente Cristo viene al final de la tribulación, no al principio. Otros dicen que no es Cristo el jinete de este caballo blanco, sino que es el anticristo. Bueno, al respecto podemos decir lo siguiente. Si usted se fija en todos los caballos, que son 4 en total, no habla de personas, no habla de individuos, no habla de naciones, sino que literalmente habla de cosas o fuerzas impersonales. Habla de guerra, habla de hambre, habla de muerte. Entonces, lo más correcto de acuerdo al contexto bíblico es entender que el jinete del caballo blanco es también una fuerza impersonal.
es una fuerza que la podemos definir como una paz mundial que va a venir en la época de la tribulación. Y esa paz desaparece cuando se abre el segundo sello. Sin embargo, el anticristo, como lo vamos a estar estudiando, va a tener una función importantísima en la obsesión de una paz mundial, en la búsqueda de una paz mundial. Así que antes de que todos los terrores y todas estas cosas terribles que se van a dar en la tribulación sean liberados, primero va a haber un periodo de paz, y eso está profetizado. Pero esa paz será engañosa. Esa paz es de lo que nos está hablando el versículo 2 de este libro de Apocalipsis. Paz. Por eso es un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. O sea que esa paz mundial va a ser finalmente implantada, por supuesto que por el anticristo, pero va a ser una paz que va a gobernar al mundo entero, una paz engañosa, una falsa sensación de seguridad, que después va a ser seguida de guerra, de hambre y de muerte. Esos son los caballos que se nos están describiendo aquí. Paz, guerra, hambre y muerte. Y ese desesperado deseo del mundo por obtener paz al modo que a como de lugar es lo que va a darle al anticristo el terreno preparado para levantarse como un político extremadamente inteligente. Ah, lo que ustedes quieren es paz. Paz les voy a dar. Y cuando este hombre, incluso la nación de Israel va a caer en esa trampa, logre implantar la paz a nivel mundial, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Que va a ser adorado, porque incluso Israel va a ser engañado. Ha deseado tanto la paz que literalmente les va a dar lo que quieren, paz. Daniel 9:27. Entonces ese tratado del anticristo de paz y de protección para Israel no va a durar. A la mitad de la semana, a la mitad de la tribulación, va a hacer parar el sacrificio y la ofrenda, y después, dice la palabra, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso está en Daniel 9:27. Estudie todo el capítulo 9 del libro de Daniel. Muy bien, seguimos adelante. Entonces aquí ya hemos aclarado algo muy importante. Fíjense ustedes que se dice que este jinete tenía un arco. Escuche, tenía un arco, pero no tenía flechas. Y dice que se le honraba con una corona que se le fue dada libremente. Es decir, que este jinete va a tener unas victorias, pero esas victorias no van a ser sangrientas. El anticristo se va a manifestar y se va a manifestar como un político al que el mundo entero va a idolatrar. Va a hacer uso de la política. Va a hacer uso de la diplomacia. ¿Ve usted cómo son de diplomáticos los políticos? Hoy en público, el señor Iván Duque hizo una oración recibiendo a... Va a hacer uso de la diplomacia. ¿Ve usted cómo son de diplomáticos los políticos? Hoy en público, el señor Iván Duque hizo una oración recibiendo a Cristo en su corazón. ¡Ay, tan lindo! Gloria a Dios, tan buena gente el tipo. En su momento, lo mismo hicieron Álvaro Uribe, en su momento lo mismo hizo el señor Santos, cuando Uribe estaba en su segundo periodo, alguien de la
carismática, muy orgulloso, me decía, es que nosotros tenemos célula en la Casa de Nariño y tenemos célula con el presidente. Y yo le dije, los felicito. Cuando ustedes terminan su célula, entra el indio amazónico. Después recibe a los testigos de Jehová. También recibe a los mormones, después a los masones. Él recibe a todo el mundo. Político es político. Y en tiempo de elecciones, ay, ay, ay. Son muy oportunistas y son expertos en el tema. Entonces no nos dejemos engañar por todas estas cosas. Incluso cuando se acerca la condenación final del mundo, el anticristo va a prometer paz y prosperidad. Y de hecho va a haber paz y va a haber prosperidad. Eso lo debemos tener muy clarito. Eso lo va a ver. Él va a lograr eso. Muy bien. Entonces en el primer sello tenemos un caballo blanco y su jinete. En el segundo sello tenemos a un caballo rojo o bermejo y su jinete. En el tercer sello tenemos a un caballo negro y su jinete. Y en el cuarto sello tenemos a un caballo amarillo y su jinete. Y el primer sello es la aparición de un caballo blanco. La pregunta de mucha gente es ¿quién es ese jinete? Bueno, ha habido mucha disputa. Muchos dicen que Cristo, como ya lo dije, otros dicen que es el anticristo, pero según el contexto y haciendo un estudio exegético, podemos decir que no se trata de una persona, sino de una fuerza, de algo impersonal que se va a desatar sobre la tierra. Muy bien. Entonces, cuando este jinete aparece en escena, ya tenía un arco, pero la corona se la entregan. Por eso no es Cristo. Y una vez que se la han dado, entonces él sale a conquistar. O sea que esto se presenta como algo fraudulento y falso. Va a tener victorias, pero no va a ser con sangre. Y a este jinete al entregársele esa corona, usted debe entender algo. A Cristo no se le entregan coronas, él ya está coronado. Él vive y reina. No podemos decir que él vive y reina si no ha sido coronado. Apocalipsis 19:12 lo dice, y había en su cabeza muchas diademas. Él es el único rey real y soberano, desde siempre y para siempre, por siempre y por los siglos de los siglos. Siempre ha tenido su corona. Pero este jinete blanco sale a conquistar. Sale a conquistar. ¿Qué? El corazón de la gente. Entonces, literalmente, al estar conquistando las almas, las está manipulando, vendiéndoles algo, mis amados, que es totalmente mentira. Y a este jinete se le entrega una corona, es decir, en un punto de la historia se le entrega una corona y es a partir de ese punto que sale a conquistar. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese usted, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mis amados, tengamos mucho cuidado. Estaba viendo ahorita un video que me enviaron. Estaba viendo ahorita un video que me enviaron sobre una persona. Y ella le está en una entrevista con un pastor que es de sana doctrina. Y ella le pregunta al pastor y le dice, pastor, ese pastor está predicando allá en una iglesia de sana doctrina. Ella le dice, yo serví allá durante muchos años. ¿Y sabe cuál era una de mis funciones?
compraban la brillantina, ese polvo que parece oro, escarcha de oro. Y la función de ella era echar ese polvo por los ductos del aire acondicionado y de los ventiladores. Y así engañan a la gente haciéndole creer que es oro que está lloviendo por causa de la unción. Llueve oro, diamantes, piedras preciosas y suceden cualquier cantidad de cosas. Entonces usted y yo no nos podemos dejar engañar ni manipular. Si usted es una persona que codicia los milagros y lo sobrenatural, lo místico, lo metafísico, lo que es más allá de la física, usted va a terminar atrapado por ese tipo de cosas como lo son atrapadas hoy miles de personas a nivel mundial. Es muy curioso que los supuestos milagros de transformación del agua en vino, cuando supuestamente cogen un vaso de agua y la transforman en vino, según ellos, por el poder del Espíritu Santo de Dios, es muy curioso que no se la tomen, no la prueban. A mí me gustaría verlos después de tomarse esa agua, transformarla supuestamente por la unción que tienen. Me gustaría verlos tomarse la agüita y que se sienten unas 5 o 6 horas ahí, no que se la tomen y salgan corriendo para el baño a vomitarla, no, siéntese ahí al lado conmigo y vamos a ver el efecto del famoso vino. Seguro, hermano, que les toca irse para un hospital intoxicados por los trucos baratos que hacen, pero la gente incauta por la falta de madurez en la palabra y por tener su corazón puesto en idolatrar una unción, un ministerio, un concilio, un llamado, terminan arrastrados por esas cosas, desviados por fábulas. Lo dice la palabra, eso está advertido en la palabra. Y aquí en segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 10, está advirtiendo el Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Con qué? Con gran, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, que no todo lo que sucede en una iglesia supuestamente que es sobrenatural, y sí, pueden haber milagros reales. Hay brujos que producen sanidades. Los yogis, que son como una secta, una religión por allá, no me acuerdo si son de la India, no recuerdo en este momento. Ellos pueden, imagínese usted, que pueden detener los latidos del corazón a voluntad, con el pensamiento. Mucho satánico puede hacer cosas tremendas. En la Biblia está. Acuérdense cuando Moisés fue a hablar con Faraón, tiró la vara, se convirtió en serpiente y a los sacerdotes del Faraón les pareció fácil hacer lo mismo y también se convirtieron en serpientes. No todo lo sobrenatural es de Dios y este sello va a engañar a mucha gente. ¿Por qué la gente es tan engañada con estas cosas? Muy sencillo, porque la gente no recibe el amor de la verdad. Porque la gente hoy en las iglesias, y lamentablemente son muchas las almas que están así, por causa de no recibir la verdad sobre el Señor Jesucristo, están siendo literalmente arrastrados por todas estas cosas. Entonces el comienzo del juicio va a ser con este primer sello y es cuando Dios va a permitir que entre el anticristo en escena en el mundo, ese gran político, y el Señor va a permitir que los seres humanos sean engañados. ¿Por qué? Por el rechazo a la verdad, a la palabra, a la sana doctrina. Entonces Dios va a enviar un fuerte engaño a la tierra. El engaño que ansían los hombres y ya lo estamos viendo. Mucha gente está siendo arrastrada por todas estas cosas novelescas y espectaculares.
Es increíble, hermano, es increíble. Invitan a predicar a alguien y es increíble cómo la gente paga y no se les puede confrontar. Ay, no, pues entonces tan santurrón, pues si usted no quiere ir al evento, no vaya y deje que los demás que sí queremos ir a recibir la palabra de Dios vayamos y paguemos. No entienden, son ciegos. ¿Quién dijo que por predicar se cobra, hermano? ¿Quién dijo eso? Pero la gente paga porque son seducidos por la labia, por la habilidad verbal de mucha gente. Está profetizado en la Biblia. Se amontonarán, dice la palabra. Y en segunda de Tesalonicenses 2:11 dice la palabra, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira. ¿Quién envía ese poder? ¿Satanás? ¿Los demonios? ¿Potestades? No. Dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y por qué hace eso el Señor? Hombre, como no quieren creer, como no quieren la sana doctrina, como usted lo que quiere es motivación y superación personal, y 40 días con propósito y tu mejor vida ahora y las 7 claves para ser próspero y las 10 claves para alcanzar la libertad financiera y como a usted le gusta eso y en eso sí gasta plata y en eso sí devora libros de todo la basura que escriben, pero la Biblia usted nunca la ha leído, ni siquiera 2, 3 libros completos de las escrituras. ¿Qué le está diciendo a usted a Dios con eso? Hoy en día la gente en las iglesias se hacen matar por su pastor, se hacen matar por una visión, se hacen matar por una filosofía establecida por hombres y se dejan manipular e idolatran, pero no es a Cristo a quien están siguiendo. Hermano, las iglesias están llenas de gente que está muriendo, Dios los está llamando a cuentas y están partiendo a una eternidad sin Cristo. Ahí en nuestra página en Facebook publicamos un video muy interesante. Estamos empezando a publicar artículos y pequeñas reflexiones también muy interesantes. Hoy publicamos sobre la violencia de la mujer y publicamos sobre otro tema. Y como ustedes podrán ver al entrar, mucha gente que no se conecta a los devocionales, pero le están dando me gusta, están compartiendo, etcétera. Poco a poco vamos generando un impacto. Poco a poco vamos abriendo camino. Poco a poco Dios va haciendo las cosas. No debemos menospreciar los pequeños comienzos porque no sabemos la semilla de mostaza, que es la más pequeña, llega a convertirse en el árbol más grande. Y eso es embajadores de esperanza. Y el Señor está poniendo las bases. Las bases. Y prepárense, abro paréntesis, porque el segundo semestre de este año va a ser de ayuno y oración. Ayuno y oración, ayuno y oración. Y vamos a ver si no vamos a ver la gloria de Dios. Dios no miente, hermano. El que se mete con Dios, va en la buena con Dios. Y veremos puertas y veremos puertas abiertas y veremos cómo se rompen cerrojos de hierro, se hacen pedazos. Y veremos cómo donde no hay camino se abre camino. Y veremos cómo donde hay sequedal vienen los manantiales de las aguas que fluirán y correrán. Y nos apacentaremos. Y el Señor nos sentará y delante de nuestra mesa aderezará para nosotros mesa delante de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, gloria al Dios del cielo. Bendito sea Dios. Y el que lo entiende, y el que no lo entiende, que siga igual. Hágase a un lado y no estorbe, que los que queremos crecer, vamos a crecer y vamos a avanzar. Pero le vamos a meter la ficha a este tema y nos vamos a meter más con Dios. Ya basta de que el diablo nos siga robando, adormecidos, gente que no puede orar, le dice uno ore, no pueden abrir la boca ni 3 minutos, hermano. Eso no son demonios, es falta de pantalones también que le faltan a usted. Cierro paréntesis. Y si no me desvío del tema y me emociono hablando de otras cosas. Muy bien.
Entonces no nos dejemos engañar y no nos dejemos encandelillar. Imagínese usted, porque literalmente el Señor envía un poder engañoso. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Bueno, eso es lo que les voy a dar. Ah, ustedes lo que quieren es payasos predicando. Pero le pongo a este que predica la palabra y lo desprecian. Bueno, entonces tenga su payaso. Y el Señor puede enviar, mírenlo, lo está diciendo, un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Eso es lo que quieren hacer? Perfecto. O sea, ¿están menospreciando mi palabra? Ay, hermano, si viera usted los videos en YouTube donde se hablan tanta basura y tantas herejías, usted mira cuántas veces han sido reproducidos. Miles. Es impresionante. Miles de veces. Y debemos tener cuidado, escuche, dele gracias a Dios, se lo repito, se lo he dicho, se lo repito. Y Dios sabe con qué corazón se lo digo. Dele gracias a Dios que lo ha puesto en un ministerio que predica la palabra, sin miedo, sin pena, sin apariencia, sin interés, más que el de predicarle la palabra a la gente, como lo publicamos en Facebook. Este es un ministerio que le agrada, busca agradarle a Dios, no a los hombres. Y el Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude. Las cosas que estamos viendo. ¿Y saben qué es lo peligroso? Que la gente, hay espíritus, demonios, que se mueven a través de la palabra. Cuando una persona habla, se pueden mover y terminan seduciendo y engañando. Un caso muy representativo es el caso de Adolfo Hitler, que logró manipular y convencer de sus atrocidades a millones de alemanes, una nación tan culta como los alemanes, gente estudiada, gente preparada, gente de universidad, gente con doctorados, con posgrados, gente empresaria, muy poderosos. Yo me imagino que ese tipo cuando hablaba le salían de la boca miles de millones de demonios que entraban a encantar a la gente. Un espíritu de encantamiento se mueve hoy en las iglesias. La gente queda encantada. Y mientras la persona siga asistiendo o esté bajo esa cobertura, estará bajo ese encantamiento. No habrá poder humano que la haga salir de ahí. Y así hay gente, y así conozco yo gente, que estuvieron un día en la palabra, pero fueron seducidos. Vaya usted y hábleles y dígales. Vaya usted, dígale a una de esas personas, por ejemplo, hermano, ¿cómo se le va a ocurrir que usted compra un cuadro para tener la unción de Dios? Eso es del diablo, eso es brujería, eso se llama fetichismo. Le pegan, le pegan. Así usted le sustente con la Biblia. No le vuelven a hablar, no le vuelven a tocar el tema de la palabra de Dios. Y así hay mucha gente, y yo conozco, tristemente me duele decirlo, conozco a mucha gente así, se jactan de conocer las escrituras. Ay, mis hermanos, el Señor nos ayude. Por eso dice la palabra en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La palabra Cristo es yo soy el ungido, yo tengo la unción de Dios. Lo que yo hago es por la unción del Señor Jesucristo. Y dice, y a muchos engañarán. Engañarán. Dice a muchos, no a pocos. Y cuando habla de muchos, está diciendo literalmente, está hablando de quién, de la iglesia. Está hablando de usted, está hablando de mí. Por eso dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias, aquí yo recibo buen alimento. No tenemos el templo super hiper mega lujoso, grande, propio, no. Bregamos a veces, nos toca que allí, que allí, que allí. No importa, lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo con amor. Porque el Señor habló, el Señor dijo, les voy a dar un terreno, cuando Él quiera lo dará. Punto, amén. Es así de sencillo.
Por eso si usted da con un lugar que usted sabe que es la palabra, aquí no estamos de abrazarlo todos los días, hermano. Hoy la gente es manipulada, las ovejas son manipuladas. Hoy la oveja depende mucho del abrazo del pastor, de la llamada del pastor. Eso es importante. Claro, eso es importante. Pero no puedo depender de eso porque la palabra dice puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, no dice en el pastor. No dice en el pastor de la iglesia, en Cristo. Mis ojos deben estar puestos en Cristo. Usted encuentra gente, hermano, que busca una iglesia y buscan es estar llenos de actividades todos los días que los mantengan ocupados. Y esa no es la mirada de embajadores, la mirada de embajadores es que usted crezca en la palabra, en las escrituras. ¿Tendrá lugar para servir? Amén. ¿Quiere servir en este ministerio? Amén. Ore, ponga eso en oración. Gloria a Dios, porque iremos creciendo y vamos a necesitar manos y Dios nos irá ayudando y nos irá dando la sabiduría. Pero no menospreciemos el buen alimento. No cometa usted ese error. Y dígale y pídale al Señor, Señor, yo te pido que tú me ayudes a valorar la sana doctrina, a valorar la palabra de Dios. Entonces este sello, este primer sello, que habla de una paz mundial que va a venir y va a tener victorias, porque va a engañar a muchas naciones, de hecho las va a engañar a todas. Y por esto el anticristo va a ser adorado a nivel mundial. Es un poder engañoso. Y hoy, mis amados, lo que más estamos viendo al interior de las iglesias es eso. Y bendito sea el Señor. Porque no podemos decir que todas, ni más faltaba. Por el contrario, el Señor está levantando un remanente de pastores, de congregaciones fieles, que están cansados del engaño, que están cansados de la manipulación, que están cansados del ridículo, del chiste. Hoy veía un video, hermano, en el que una iglesia, como una estrategia de atraer gente, ahora hacen pole dance. Esa danza, ese baile que hacen, ponen un tubo y empiezan a bailar y a danzar con eso y entretienen a la gente. Pastores bailando música de Michael Jackson. Es que lo que estamos viendo en los púlpitos hoy es la cosa más espantosa. Es impresionante. Pero aterricemos, por favor, aterricemos. Cuando usted escuche, y eso es parte de ese engaño, porque es que ahora lo que se escucha en todas las iglesias es eso. Y tanto se escucha en tantos lugares que uno dice, Señor, ¿será que yo estoy equivocado? Pero cuando yo voy a la palabra y confronto con las escrituras y con muchos predicadores de sana doctrina, encuentro que la Biblia no habla de que este es el año de conquista, de que este es el año de la unción, este es el año de tener más, este es el año de avanzar, este es el año de la victoria, este es el año de establecer el reino de Dios. Eso se llama dominionismo. Creer que la iglesia, ustedes y yo, vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra y Colombia para Cristo. Mentira, mentira, mentira. Falso. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que cada día que pasa las cosas se irán poniendo peor. Mis amados, ¿han visto las noticias? ¿Han visto lo que está pasando en Hawái? Miren las noticias, no, solo para mirar un caso. Miren las noticias de lo que está pasando en Hawái. Se la está tragando un volcán. Se la está comiendo viva, como dicen. Unos fenómenos geográficos y naturales que no se habían dado como nunca antes. Siempre han habido erupciones, terremotos, etcétera. Sí, siempre. Pero como nunca antes, hoy se están viendo.
Entonces, cuando a usted le digan y usted escuche que la iglesia va a establecer el reino de Cristo, eso se llama dominionismo, es decir, que nosotros vamos a dominar, que tu mejor vida es esta, carreta, le están metiendo carreta, le están metiendo un pollo contaminado, se ve bonito, pero se lo come y se intoxica. Mentira, mi hermano, mentira. Y me da tristeza tener que atender. Yo le digo al Señor, ¿por qué tú me traes gente de otras iglesias para que yo las atienda? ¿Para qué? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hago, Señor? Porque me trae gente de otras iglesias y de iglesias con una característica, iglesias grandes, gigantescas, con unas problemáticas, con unos vacíos doctrinales. Hermano, hablé con una muchacha, quedó embarazada, se congrega en el lugar de su presencia y le dije yo, abortar no es de Dios. Fue y habló con el líder y el líder le dijo, si usted... y le dije yo, abortar no es de Dios. Fue y habló con el líder y el líder le dijo, si usted no siente paz en tener ese bebé, no lo tenga. ¿Sabe qué hizo? Fue y abortó. Y hoy me escribió que el Señor le había dado una palabra a través de su líder. Miren las cosas que estamos viviendo. Y esto a mí me aterra, me espanta. Y en una condición paupérrima doctrinal y espiritual está mucha gente. Y están poniendo a gente que ni tiene llamado, hermano. Simplemente han cumplido con unos requisitos creados por un sistema a guiar las ovejas y a cometer burradas como estas. Y ni para qué le cuento más. Solo le doy esa muestrica para que se haga una idea del botón. El mundo ahorita está quebrado por desastres naturales por todo lado. Oímos de guerras y rumores de guerras como el Señor lo dice en Mateo 24. Usted debe estudiar ese libro, Mateo 24, el capítulo 24, para que usted entienda más el juicio que viene a través de estos sellos, porque viene juicio. Todo esto es juicio. Que venga una paz sobre la tierra no es bueno, porque no la está produciendo Dios, la está produciendo Satanás. Y el diablo no da nada gratis. Sí, señor, en la tribulación va a haber un tiempo en el que literalmente, va a haber paz y prosperidad, pero no es más que el tiempo en el que el diablo, el anticristo se va a ganar la aprobación de la gente. Eso es como votar por Petro. Vaya y vote por Petro. Él ahorita está prometiendo cielo y tierra. ¿De dónde vas a sacar la plata? Para dar todo gratis. Esa es la mejor estrategia del comunismo, dar todo gratis, para traer después ruina. Mire cómo está Venezuela. Esa es la mejor estrategia. Eso es como votar por Petro. Él se sube como una ovejita. Espérese a que se quite el disfraz de oveja. Ya después de que esté trepado, ¿quién lo baja? El Señor nos guarde. El Señor nos guarde. Y ahí salieron a decir, Petro sí cree en Dios. Y yo escribí, los demonios también creen y tiemblan. Eso no es garantía de absolutamente nada, hermano. De absolutamente nada que diga que cree. El Señor nos ayude. El Señor le ayude a usted a estar apercibido, en guardia, vigilando, velando. Dice, velad y orad. Que usted no vaya a ser engañado, distraído, no se mueva por emociones. Cuando Dios planta a una persona en un lugar, bajo un ministerio, bajo una cobertura, lo planta, no para estarlo moviendo. Dios no hace eso. La crisis que estamos viendo hoy al interior de las iglesias es muy grande. Gente desesperada, gente sin pastor, gente sin guía, gente cometiendo errores, gente en pecado, como el caso de esta muchacha. Qué triste, hermano. Yo no le dije nada, me quedé callado, porque esa muchacha no quiere la palabra.
no quiere la palabra. Ella quiere es lo que se le acomode a ella. Es como cuando alguien está desesperado por casarse con un impío. Entonces viene y habla con alguien de sana doctrina y la persona le dice, el pastor le dice, no, eso no es de Dios. Eso se llama yugo desigual. Pero la persona en el capricho de su corazón va y busca y busca y busca y pide consejería y habla con un pastor y habla con el otro hasta que encuentra el pastor o la pastora que de pronto hasta están las mismas o peor y le dice, tranquila, hágale que eso es de Dios. Ay, gracias, por fin el Señor me habló. Mentira, hermano. Mentira, usted solo está buscando escuchar lo que usted quiere escuchar para hacer realidad los caprichos de su corazón. Y así está la vida espiritual de mucha gente. Tristemente lo tenemos que decir. El Señor nos ayude a seguir con este tema. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Nos hablas, nos confrontas. Tu palabra es dulce y también amarga. Y la amamos, sea dulce o sea amarga. Y en estos tiempos, confróntanos a través de tu palabra y no permitas que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Te lo pido en el nombre de Jesús, que en embajadores mantengamos siempre esta línea de predicación